¿Sabían Adán y Eva lo que es la muerte cuando Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento? Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, los puso en el jardín del Edén donde vivieron en un estado de inocencia, sin pecado. Dios les dio el fruto de todos los árboles del jardín excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comáis de ese árbol, les dijo Dios, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Génesis capítulo 2 verso 17. Algunos piensan que el castigo de Adán y Eva por la desobediencia fue muy severo porque no podían tener ningún conocimiento del bien y del mal antes de comer del fruto prohibido. Sin este conocimiento no podrían distinguir entre el bien y el mal. En primer lugar, nos gustaría señalar que la Biblia en ninguna parte dice que Adán y Eva no distinguieron entre el bien y el mal. De hecho, Génesis capítulo 3 verso 2 y 3 muestra claramente que entendieron la diferencia entre el bien y el mal. Eva sabía que Dios les había mandado no comer del fruto prohibido. Génesis capítulo 2 y 16 y 17. Es un error interpretar el nombre del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2 verso 9, en el sentido de que Adán y Eva no entendieron el bien y el mal. En la Biblia, la palabra conocimiento por lo general significa experiencia. Es cierto que antes de la caída, Adán y Eva no experimentaron el mal. Pero entendieron perfectamente el concepto del bien y del mal, de lo contrario no habrían sabido lo que significa obedecer los mandamientos de Dios. El hecho es que Adán y Eva no pecaron hasta que comieron del árbol, y su pecado fue el conocimiento directo y empírico de la diferencia entre el bien y el mal. Adán y Eva sabían la diferencia entre el bien y el mal porque fueron creados con este conocimiento, simplemente no lo experimentaron personalmente hasta que pecaron. La falta de experiencia no justifica sus acciones. Dios les dio a Adán y Eva un mandato simple y directo. Ambos tenían entendimiento y la capacidad de obedecer, pero aún así desobedecieron. En segundo lugar, es posible que Dios les haya dado a Adán y Eva alguna otra explicación de por qué no deberían haber comido del árbol aparte de seguramente morirás. No hay tal explicación en las Escrituras, pero no debemos asumir que alguna vez se dio. Obviamente, incluso si Dios nunca explicó en detalle por qué está mal comer del fruto del árbol, Adán y Eva aún podrían saber que está mal. No se requería información adicional para tomar una decisión moral. Adán y Eva sabían la diferencia entre el bien y el mal porque fueron creados con este conocimiento, simplemente no lo experimentaron personalmente hasta que pecaron. La falta de experiencia no justifica sus acciones. Dios les dio a Adán y Eva un mandato simple y directo. Ambos tenían entendimiento y la capacidad de obedecer, pero aún así desobedecieron. Sabemos con gran certeza que matar está mal sin explicar necesariamente por qué está mal. E incluso si no podemos explicar por qué el asesinato es inaceptable, todavía tenemos que responder por el asesinato que cometimos. El hecho de que Adán y Eva no supieran la razón exacta por la que se les prohibió comer del fruto del árbol no tiene nada que ver con que supieran y entendieran claramente que comerlo estaba mal. Tercero, la muerte existe hoy en el mundo a causa del pecado, no a causa de la ignorancia de Adán y Eva. Romanos capítulo 5 verso 12. En otras palabras, Dios ejecutó a Adán y Eva no solo porque no sabían algo, sino porque actuaron en contra de lo que pensaban que era correcto. Si imaginas a Adán y Eva como niños inofensivos y completamente ingenuos, la reacción de Dios parece excesiva, como la de un padre que ha perdido toda paciencia con sus hijos. ¿No daría un Dios cuerdo al menos a sus amados hijos una segunda oportunidad? ¿O al menos librar al jardín del árbol antes de que se enfrentaran a tal peligro? ¿Por qué ejecutar su propia creación por un error inofensivo? Cerrar interrogación. La idea del pecado de Adán y Eva como un error ingenuo carece de fundamento. La inocencia no es lo mismo que la ignorancia. Consideremos lo que realmente sabemos sobre la primera pareja. Fueron creados en un mundo perfecto y se les dio dominio y libertad sobre toda la tierra. Ellos conocían y hablaban cara a cara con su Dios creador, perfecto, amoroso y bueno. Génesis capítulo 2 verso 22. Es difícil imaginar una manifestación más completa de la bondad y la benevolencia de Dios para Adán y Eva. No obstante, a pesar de todas sus bendiciones, a pesar de que Dios los creó, los cuidó y los amó, Adán y Eva escucharon a la serpiente, que contradijo directamente lo que Dios les había dicho. Génesis capítulo 3 verso 4 y 5. La serpiente no había hecho nada para cuidar de Adán y Eva ni para amarlos o protegerlos, y sus palabras solo contradecían la bondad que habían experimentado de Dios hasta ese momento. Hasta donde sabemos, Adán y Eva no tenían motivos para confiar en las palabras de la serpiente. Aún así, confiaron en ella, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que sabían sobre la provisión y el cuidado amoroso de Dios. De hecho, la razón por la que rechazaron el mandato de Dios no fue un error inocente. Génesis capítulo 3 verso 5 y 6 testifica que Adán y Eva vieron el fruto como una oportunidad para ser como Dios.
No obstante, a pesar de todas sus bendiciones, a pesar de que Dios los creó, los cuidó y los amó, Adán y Eva escucharon a la serpiente, que contradijo directamente lo que Dios les había dicho. Génesis capítulo 3 verso 4 y 5. La serpiente no había hecho nada para cuidar de Adán y Eva ni para amarlos o protegerlos, y sus palabras solo contradecían la bondad que habían experimentado de Dios hasta ese momento. Hasta donde sabemos, Adán y Eva no tenían motivos para confiar en las palabras de la serpiente. Aún así, confiaron en ella, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que sabían sobre la provisión y el cuidado amoroso de Dios. De hecho, la razón por la que rechazaron el mandato de Dios no fue un error inocente. Génesis capítulo 3 verso 5 y 6 testifica que Adán y Eva vieron el fruto como una oportunidad para ser como Dios. Esto es realmente impactante. Adán y Eva, ancianos, gobernantes de la tierra que podían entender perfectamente lo que significa obedecer o desobedecer a un Dios amoroso que les dio todo lo que podían necesitar, rechazaron a Dios mismo en lugar de la falsa promesa de la serpiente, quien no les dio razón para confiar en Él y no en Dios. Esto no es culpa de un niño ignorante, es una rebelión deliberada y deliberada de la criatura contra el Creador, un acto de resistencia al gobernante legítimo del universo. Adán y Eva no fueron bebés ignorantes que tomaron una decisión triste y equivocada. Eran criaturas de Dios, inteligentes y moralmente responsables, que traicionaron a Dios. Sabían que lo estaban haciendo mal y lo hicieron de todos modos. Es difícil imaginar un insulto a un Dios santo más digno de muerte que este. Finalmente, debemos pensar en Adán y Eva como las Escrituras los muestran. Adultos cariñosos y responsables que se rebelaron contra la autoridad de su Creador. Sabían y comprendían que eran desobedientes a Dios y, sin embargo, comieron del fruto que era hermoso a los ojos. Esto no fue un accidente o un error, fue una elección. Y por eso Dios justamente los condenó a ellos, y a nosotros, a muerte. Aún más asombroso es que a pesar de la desobediencia de su propia creación, Dios respondió a su desobediencia con la promesa de salvación. Génesis capítulo 3 verso 15 representa la primera mención del Evangelio en la Biblia y ocurre durante el juicio de los culpables en el huerto. Dios dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La buena noticia del Evangelio es que Dios ha provisto una manera de restaurarnos a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. A pesar del gran mal que fue cometido por Adán y Eva y por todos nosotros desde entonces, Dios nos ha mostrado amor. La verdad es que es una muy buena noticia.